Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Pues veréis, en esta ocasión tengo mi plancha de pelo GHD, concretamente el modelo S7N261, que es lo que le pasa, pues lo que estáis viendo, que se enciende la lucecita roja y claro, no calienta y no te puedes planchar el pelo. Así que, vale, estupendo, pues vamos a desmontar a ver qué nos encontramos. Para desmontarla vamos a necesitar, bueno, una pieza de plástico de esas fina, ¿vale? Para no rayarla. Aquí hay una pequeña ranurita donde vamos a tener que ir desclipando la plancha, la carcasa que diga. ¿Veis? Aquí ya he conseguido abrir un poco el plástico. ¿Vale? Al final es una carcasa con unos clips de plástico. ¿Veis? Aquí ya lo tengo bastante fuera. Y ya lo tenemos fuera. ¿Vale? Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. O sea, consiste en, al meter la pieza de plástico, vamos separando la carcasa y yo con los dedos intento hacer un poco de presión hacia aquí para ayudarle. Poquito a poquito. Ahí estamos. ¿Vale? Ahora ya tenemos acceso a los tornillos y podemos retirarlos. Y lo mismo con los tornillos del otro lado. Vamos a sacar el eje central que une las dos partes de la plancha para poderlas abrir y separar. ¿Vale? Tenemos esta tapita que es la presión. Por el otro lado igual. Esta salió volando. Hey, si te está gustando el vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal porque así me ayudarás a crecer y a que este vídeo llegue a más gente. Y además es gratis. ¿Vale? Ahora ya podemos desatornillar esta parte. ¿Vale? Tendremos que aguantar la tuerca esta para... Bueno, esto es una tuerca de plástico, tenemos que aguantarla, hacer un poco de presión para que no gire y así podemos sacar el tornillo este. ¿Vale? Y podemos retirar el pasador. ¿Vale? Y ahora ya podemos retirar con más facilidad, bueno, con facilidad total, estas piezas de aquí. Así ya podríamos acceder al circuito, pero aún así sería incómodo trabajar, así que con cuidadito sacamos esta pieza. ¿Vale? Podemos sacar este pasador que lleva aquí detrás y podemos sacar la pieza esta metálica que es la que hace de muelle para cuando cerramos que la plancha se vuelva a abrir. Voy a sacar también estos dos tornillos que hay aquí. Si liberamos esta pieza y lo que es el cable de alimentación. Extraemos esta goma que hay aquí. Sacamos también la del lado contrario. Y ahora podremos sacar la placa de circuito. Aquí hay una pestañita y aquí hay otra que están sujetas. Bueno, aquí hay otra, esta, lo que pasa es que esta ya se ha salido. ¿Vale? Separamos la pestaña empujándola esta hacia arriba y esta de aquí hacia abajo. Bueno, esta ya la tengo, ahora la otra. ¿Vale? Y así ya podemos sacar el circuito con la plancha de cerámica. Y hacemos lo propio con esta. Esta tiene aquí la pestaña por un lado y esta la del otro lado. Bueno, nos podemos ayudar de una pinza si es necesario. Y a la vez que muevo la pestaña, aquí con este dedo aquí voy tirando un poquito del circuito hacia afuera. Vale, ya la tengo suelta por un lado y ahora me falta el otro.
que se me está resistiendo un poco, la verdad. Vale, y ya está. ¿Vale? Y ya la tenemos completamente fuera. Tenemos que tener cuidado que el gato no se nos coma ninguna pieza. Y una vez desmontada la plancha ya tenemos acceso al circuito y ya podemos empezar a revisar. Bueno, aquí os quiero mostrar cómo están conectados estos cables, porque lleva un sistema bastante curioso que consiste en un clip. No, el cable no está soldado. Consiste en un clip que una vez que metes el cable no lo deja salir y el cable pues tiene cierta movilidad, ¿no? Se puede girar y el cable digamos que gira dentro del conector, ¿no? Entiendo que esto se hace para el tema de abrir y cerrar la plancha, ¿no? Que los cables, imagino yo que debe ser para eso, ¿no? Para que tengan flexibilidad y no se partan. Pero bueno, me da la impresión de que muchas averías debe ser porque esto se acaba soltando o hace mal contacto. En este caso, vamos primero a probar de tirar de los cables. A ver si estamos de suerte y algunos se salen. Yo estoy tirando sin miedo, ¿eh? Estoy tirando fuerte, lo que pasa es que, claro, se me escurre el cable. Aquí lo mismo. Aquí lleva también este tipo de conector. Vamos a la otra parte. Toma. Pues este quizás sea la causa de que la plancha no me esté funcionando. No sé si es que estas pestañas se acaban abriendo o qué. Entonces lo que voy a hacer, al menos en este, es darle un punto de soldadura. Yo lo meto y claro, es que se sale. Bueno, pues eso es una cosa que debemos revisar, ¿vale? Que estos cables no se salgan. Otra cosa que podemos comprobar es si la plancha cerámica, o sea, si la resistencia que lleva internamente está abierta o nos marca resistencia, ¿no? Entonces, tiene 4 cables. Entiendo que 2 son la propia resistencia y otros 2 debe ser algún fusible térmico. Entonces, vamos a mirar. Aquí en los extremos me marca 39 ohmios. Está lo mismo, entonces entiendo, no sé qué valores debe dar, pero entiendo que están bien, si las dos marcan lo mismo. Y aquí, de manera interna, 468 ohmios. Y aquí prácticamente igual. Bueno, claro, si estuviesen averiadas seguramente no nos marcaría nada. La resistencia estaría abierta y no nos marcaría nada. Bueno, pues teniendo en cuenta que he encontrado un cable suelto, voy a probar si ese es el problema. Y si no, pues seguiremos investigando. Pero en principio creo que eso ya es un candidato. De acuerdo, pues una posible solución sería soldar este cable. Lo que pasa que yo no estoy 100% seguro que soldarlo sea buena idea, porque me imagino que el que tenga esta movilidad, esta flexibilidad es por algo, ¿no? Es que de tanto abrir y cerrar, a lo mejor si está soldado, esto está muy rígido y el cable podría partirse. Entonces, lo que voy a optar de momento, he cogido con unas pinzas, he cerrado las pestañas metálicas que lleva y he vuelto a meter el cable. Y ahora tiro de él y no sale. Lo mismo del otro extremo, ¿no? Quiere decir que ha quedado fuerte. Entonces, de momento voy a probar así. A ver. Vale, vamos a conectar a la corriente. Vale, pinta bien. Ya no se está quejando. Antes, según la encendía, me marcaba un error. Vamos a encenderla. Ya quema, ¿eh? Si algo bueno tiene esas planchas es que calientan súper rápido. Y vale, parece que el problema era este cablecito que estaba suelto. Bien, el proceso de volver a montar la plancha es sencillo, básicamente consiste en deshacer los pasos que hemos hecho para desmontarla, ¿vale? Por lo tanto, empezaremos, ¿vale? Primero de todo volveré a conectar este cable, que es el cable de alimentación. Porque tenemos que empezar por ponerlo en su sitio.
¿Vale? Aquí hay como una pequeña muesca por el cual tenemos que introducir los dos cables de alimentación. Y el conector lo pondremos justo aquí, que hay una pequeña ranura para que se encaje ahí. ¿Vale? Ahora ya podemos poner la plancha en su sitio. Antes de eso nos aseguramos de que no haya perdido las gomas de silicona que tiene aquí, porque se pueden caer con facilidad. ¿De acuerdo? Y ya el circuito nos queda prácticamente en su sitio. Tenemos que volver a poner volver a introducir con las moscas que tiene. Y ya estaría. Volvemos a encajar esta pieza que habíamos sacado antes. Y la atornillamos de nuevo. Ahora montamos la otra parte. El mismo procedimiento. Encajamos el circuito en sus muescas. Y ya estaría. Ahora tenemos que procurar que los cables nos queden lo más ordenado posible. Que no observemos ningún... Bueno, que no estén retorcidos, que no veamos que está en una mala posición, ¿vale? Y ahora pondremos aquí la pieza esta metálica que hace de muelle. ¿Vale? De tal manera que nos quede así para poder poner el pasador. O sea, que no esté obstaculizando el agujero este. Porque así podemos volver a poner el pasador en su sitio. ¿Vale? Pues ya está. Ahora ya podríamos encajar una parte con otra y poner la pieza esta de plástico que tiene aquí en forma de tuerca, ¿vale? Y esto tiene posición, tiene que ir por este lado que tiene forma de hexágono. ¿De acuerdo? La sujetamos para que no nos gire y ya podemos atornillar su tornillo. Antes de que se me olvide, voy a poner las piezas estas de silicona que lleva, ¿vale? Que van... Lo tenía que haber puesto antes, pero bueno, aún estamos a tiempo. ¿Vale? Que van colocadas aquí. Una aquí y la otra aquí. ¿Vale? Así. Esta también la ponemos. Y tiene que coincidir justo ahí. Tiene como una especie de pivote de plástico que va encajada en el agujero de la pieza esta blanca. ¿Vale? Y aquí me vais a disculpar porque he cometido un error. Primero hay que montar estas piezas, por lo menos ponerlas en su sitio antes de apretar aquí, porque si no se puede poner, pero es muy complicado. Así que casi que vuelvo a sacar el tornillo. Porque para montar esta pieza se requiere que la plancha esté un poquito separada aquí, que aquí no esté en su sitio exactamente, para que se dé espacio para meter esta pieza de nieves. ¿Vale? Y que ya nos quede en la posición que debería ir. Y lo mismo para la de arriba. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora sí, ahora volvemos a montar esta pieza de aquí con su tornillo.
Y nada, y ya podemos atornillar para que las piezas que acabamos de poner se nos queden ya perfectamente encajadas. Bueno, lo que comentaba básicamente es deshacer el proceso de desmontaje. Hacemos lo mismo con esta. ¿Vale? Bien, y ya podemos, pues nada, volver a poner otra vez el embellecedor, que simplemente lo presentamos, que esté en el sitio donde toca y vamos apretándolo. Lo mismo para el otro lado. Y finalmente los embellecedores estos que van a presión. Tienen posición, ¿eh? Hay una pestaña que es más pequeña y otra más grande. Bueno, pues respetando la posición esa, meto primero la pequeña y luego ya estamos. Y nada, vamos a enchufarla. Y aquí tenemos la plancha calentando. Sí. Y bien, pues ya está. Pues eso es todo. En este caso la avería era un cable suelto, porque el sistema este de fijación, no sé, a mí no me acaba de convencer, pero bueno. Lo he vuelto a sujetar en su sitio, he cerrado con las pinzas un poco la chapa esta para que quede fuerte, ha quedado fuerte y nada, aquí tenemos la plancha funcionando. Pues nada, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, agradezco que os suscribáis, que le des al like y nada, pues hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias.